Bueno, ¿cuántos jueces de paz tenemos? Levanten la mano. Ah, jueces de paz. Bueno, ¿y cuántos jueces de primera instancia? Muy bien. Bueno, acá hay gente a la que cuando se habla de cara a la sociedad y cuáles son los problemas de la gente, no hay que enseñarles nada, ¿no es cierto? Porque los están viendo todos los días. Muy especialmente los jueces de paz, que como yo digo cariñosamente están siempre con las patas en el barro, porque realmente conocemos que los jueces de paz hacen grandes esfuerzos en lugares muy lejanos. Y bueno, les hemos llevado capacitación y distintas cosas. Acá se va a hacer el informe y yo después, al final, vamos a hacer un pequeño espacio para preguntas. Bueno, empieza la comisión de acceso, sigue la violencia doméstica y termina la oficina de la mujer. Bueno, yo voy a presentar el informe de acceso a justicia de la comisión en el periodo 2012-2014. Básicamente, en pocas palabras, les voy a contar un poco las principales actividades de la comisión en los últimos 2 años. Para que vean qué hacemos. Se trabaja. Antes, simplemente recordarles, aunque ya la mayoría de ustedes lo sabe y ya lo hemos hablado varias veces, la comisión de acceso surgió en este mismo ámbito hace 7 años, en la conferencia de Salta, en 2007. Allí había un panel que era sobre disminución de la litigiosidad y la conclusión de ese panel fue crear una comisión para difundir los métodos alternativos de resolución de conflictos como una forma de paliar ese problema. Unos meses después, la Corte dictó la acordada 37 del 2007, creando la comisión, y la comisión se reunió un par de veces y una de las primeras cosas que se notó es que necesitábamos trabajar en una relación un poco más fluida con las Cortes provinciales, básicamente por una cuestión de presupuesto, porque por ahí pasaban la implementación de los distintos mecanismos de resolución alternativa, los proyectos y los programas, siempre de una manera dependían de la intervención de los superiores tribunales. Entonces se creó un grupo de trabajo que está formado por secretarios de las Cortes locales que nos permiten a nosotros agilizar las relaciones con las Cortes locales. Cuando la comisión empezó a trabajar, se fijó 2 etapas para el cumplimiento de los objetivos. La primera fue hacer un estudio de diagnóstico para saber dónde estábamos parados, es decir, qué métodos alternativos existían y estaban vigentes a ese momento, para sobre esa información poder planificar algún tipo de proyecto. Y así fue como surgió también, ustedes conocen mucho, este famoso mapa de acceso a justicia, donde se nuclea básicamente toda la información que existe sobre la resolución alternativa en todas las provincias y en la ciudad de Buenos Aires. Ahora ustedes, esto que están viendo es una captura de pantalla, no es la página, porque no queríamos complicarlo por algún problema de red, son algunas capturas de pantalla porque hemos cambiado el formato. Antes era un link, un simple link que estaba en la página de la Corte, ahora creamos una página especial para la comisión y dentro de la página de la comisión está el mapa. Pero el acceso a la información es la misma y el acceso es el mismo. Ahí hay una toma, por ejemplo, de uno se posiciona en una provincia y tiene un listado de los métodos que existen. Después hay también estas tablas comparativas, ¿no?, que permiten comparar datos y demás. Y también se puede acceder a través del detalle de la información. Por ejemplo, en este caso, la mediación en Corrientes, ¿no? Pero así con cada uno de los métodos en cada una de las jurisdicciones. A partir de que tuvimos este mapa, nos permitió saber dónde estábamos parados y nos permitió, o le permitió a las provincias empezar a planificar la implementación concreta de métodos alternativos. Y así fue como se empezó a trabajar, y en el periodo del 2008 al 2012, acá están mencionados solamente algunos ejemplos de cosas concretas que se hicieron en ese periodo. Esto es simplemente ejemplificativo, no es todo, hemos tomado algunos en forma arbitraria. Por ejemplo, Río Negro creó 3 casas de justicia, Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires implementaron oficinas multipuertas, Formosa abrió un centro de resolución alternativa de conflictos, Catamarca una casa de justicia, Corrientes tiene un programa de facilitadores de la OEA que sé que está funcionando muy bien, San Luis tiene una oficina de atención al justiciable, La Pampa una oficina de mediación penal, Santiago del Estero una oficina central de mediación, Tucumán una oficina de atención al ciudadano y Misiones
un canal de capacitación online. Tomamos algunos para que vean la diversidad que hay en la oferta de sistemas alternativos. Entrando ahora específicamente al informe de estos últimos 2 años, lo primero que hay que mencionar es el Plan Estratégico Nacional sobre Resolución Alternativa de Disputas en Argentina. Este fue un plan, es un documento que se hizo en forma conjunta entre la Corte Suprema a través de la Comisión, la Junta Federal de Cortes y el Ministerio de Justicia. Básicamente es una proyección de acá a 5 años de cómo se van a llevar a cabo las políticas públicas, judiciales y también por parte del Ministerio en todo lo que tiene que ver con la implementación y la difusión de los sistemas alternativos de solución de conflictos. Este proyecto estuvo financiado por Eurosocial, que es un brazo de la Comunidad Europea que persigue como objetivo colaborar con los países de Latinoamérica en todas estas cuestiones. Tienen varios programas, este específicamente tiene que ver con acceso a justicia. Y este plan, que ahí están los objetivos, se hizo sobre la base de un diagnóstico previo, y ese diagnóstico previo, digamos, arrojó un montón de conclusiones, pero quizás la primera y la más importante, que fue un poco la que guió estos objetivos que ustedes ven ahí, es el alto impacto positivo que tuvo y que tiene la mediación en todas las jurisdicciones donde está implementada como obligatoria y prejudicial, ¿no? Es decir, hay un montón de información, pero básicamente el primer punto, ¿no? Lo primero que surge es el alto impacto positivo que tuvo la mediación. Entonces, obviamente los objetivos principales de ese plan partieron de eso, y entonces tienden a mejorar la mediación, a difundirla, a crear sistemas de monitoreo y a capacitar a los operadores jurídicos para que la mediación siga creciendo. Uno de esos, es decir, ya además de hacer el plan, empezamos con la implementación del plan, y el primer paso en la implementación de ese plan fue esto que le comentaba de la capacitación. De ahí surgieron estos talleres de fortalecimiento en prácticas restaurativas en mediación penal comunitaria. Acá estamos trabajando, en realidad ya veníamos trabajando de antes, pero ahora estamos enfocándonos más concretamente con los jueces de paz. Como decía la doctora recién, los jueces de paz son un poco la primera línea, ¿no? en el ingreso hacia la justicia por parte de los ciudadanos, y además están en lugares... ¿Cuántos de acá hicieron esas capacitaciones que estén acá? ¿Vos solo? No, allá hay otras. Bueno, salió buena, ¿no? Entonces la idea es darle herramientas a ellos que cumplen esta, para nosotros, función esencial, para que puedan manejarse mejor en temas de mediación y sobre todo en temas de mediación penal comunitaria. Se sabe que hay muchos conflictos que si no se resuelven en esta instancia y no lo resuelven los jueces de paz, a veces no se resuelven o terminan mal, ¿no? Entonces nos parecía importante colaborar y ayudar a los jueces de paz en todo lo que podamos. Así se hicieron hasta ahora 2 reuniones, una en Santa Fe en diciembre del año pasado, hubo 40 jueces, y la otra en Salta en abril de este año, otros 30 jueces, y la idea es hacer una reunión más en alguna provincia del sur antes de fin de año. También en estos últimos 2 años se avanzó a nivel provincial, un poco lo que les comentaba recién, pero esto corresponde al periodo del 2012-2014. Acá hay de nuevo algunos ejemplos seleccionados hacia el azar. Río Negro, por ejemplo, creó un centro de mediación, La Pampa sancionó la ley de mediación perjudicial obligatoria, Corrientes tiene un servicio de mediación a distancia en conflictos familiares, Chaco tiene un equipo de negociadores de respuesta inmediata judicial, Neuquén instauró la mediación penal y Formosa creó un protocolo para el abordaje de la violencia familiar y programas de mediación barrial. Acá hay algunos proyectos que están en ejecución, pero en realidad están prácticamente implementados, porque hasta donde sé, la oficina de la sala de mediación de San Luis se inaugura mañana, y en Corrientes, según me informaron, el centro judicial de Santo Tomé está previsto, creo que para marzo, la inauguración. Y como último punto está mencionada una colaboración que va a hacer la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil con la provincia de Tierra del Fuego en lo que tiene que ver con el monitoreo del funcionamiento de la mediación. Esto es un ejemplo de otra tanta actividad que realiza la Comisión, que tiene que ver con hacer un poco de nexo entre las distintas jurisdicciones para que puedan intercambiar experiencias y colaborar unos con otros. Un ejemplo de eso es esta colaboración que va a hacer la Cámara Civil con la provincia de Tierra del Fuego.
En la última reunión de comisión, que fue hace un par de meses ahí en la Corte, se fijaron varios objetivos más. Uno de ellos fue, que ya estamos trabajando en eso, es la difusión de todo esto que estamos hablando, de los métodos alternativos de solución de conflictos, fuera del ámbito del Poder Judicial. Dentro del ámbito ya, digamos, hemos tenido varias reuniones en las conferencias de jueces y en otros ámbitos. Ahora la idea es avanzar fuera del Poder Judicial y en ese ámbito lo primero es trabajar con los abogados. Por eso fue que hemos conversado con la decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y hemos convenido en hacer una primera presentación en el marco del taller permanente de métodos alternativos, que ya tenemos fecha para el 28 de octubre del 2014. La idea es, a partir de ahí, empezar a reproducir esta charla o esta presentación en otras universidades públicas y privadas. Otro avance importante o tratamiento importante que hicimos estos últimos 2 años es el mapa latinoamericano de resolución alternativa de disputas, donde en una primera etapa participaron los países que están ahí mencionados, que son Argentina, Brasil, Chile, Honduras, Paraguay, Perú y Uruguay. Estamos ya trabajando para incorporar el resto de los países de la región. Y básicamente este proyecto reproduce o replica a nivel regional nuestro mapa de acceso a justicia interna, ¿no? Esto también se hizo con la asistencia financiera de Eurosocial. Ellos, en algunas reuniones que hubo en San José de Costa Rica, a raíz de cuando nosotros contamos y presentamos nuestra experiencia, les pareció útil, les pareció que podía servir al resto de los países de la región y nos propusieron que nosotros lideremos o coordináramos digamos, elevar a nivel regional la experiencia que habíamos tenido a nivel local. Y así se hizo. Un equipo técnico, sobre todo en temas informáticos, viajaron a cada uno de los países. Se hizo este mapa que también está disponible en la página de la comisión, que ahora les voy a dar también la dirección. Y bueno, la idea es seguir incorporando a los países para compartir con el resto de los países de la región todo lo que tiene que ver con el acceso a justicia, que hasta ahora no había ningún antecedente donde haya una participación de todos los países compartiendo experiencias y demás. En esta página, acá también hay algunas capturas de pantalla, pero hay básicamente una sección principal donde cada país carga sus noticias y sus novedades que considera relevantes compartir con el resto de los países. Esto, si bien lo coordinamos desde la Corte, cada país tiene una clave y puede acceder y cargar la información que considere importante. Y de esta manera se genera un diálogo y un intercambio entre los distintos países, ¿no?, que nos parece bastante importante. Esto, fíjense que son tablas que son, es decir, el formato de la información y el acceso a la información es básicamente el mismo que tenemos en el mapa nuestro. Acá hay, por ejemplo, un detalle de cómo funciona el arbitraje en Perú. Y después, bueno, por último aprovecho, en realidad nosotros ya hicimos un acto de presentación formal de la página de la comisión, pero bueno, lo repetimos porque en realidad antes la comisión no tenía una página específica donde pudiéramos volcar toda la información. Había simplemente en la página de la Corte un link que remitía al mapa. Entonces lo que hicimos fue crear una página específica para la comisión, que es, ahí está la dirección, cnaj.gov.ar. Todo lo que yo estoy diciendo, obviamente en muy pocas palabras, está la información detallada ahí, se actualiza permanentemente, todos los avances provinciales se van cargando como noticias y después se van volcando, se van actualizando en el mapa. Así que bueno, esto es básicamente una síntesis muy concreta y puntual de lo que se vino trabajando. Ahí tienen los datos de contacto de la comisión, cualquier sugerencia, observación, comentario, preguntas, estamos disponibles. Gracias. Bueno, sigue Analía. Perdón, la doctora Monferrer. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes.
Como también se dijo, como en el caso de la Comisión de Acceso a Justicia, también la gran mayoría de las personas que están aquí hoy presentes conocen el funcionamiento de la Oficina de Violencia Doméstica, pero siempre es bueno recordar que el proyecto de creación de la Oficina de Violencia Doméstica surgió a raíz de los requerimientos de quienes integran el propio Poder Judicial. Eso siempre lo destacamos porque es importante, no es una imposición que ha venido de afuera, sino que fue a raíz de las inquietudes de juezas y jueces, en particular del Fuero Civil con competencia en asuntos de familia, que exigían poder contar con los elementos que les permitieran adoptar medidas de protección en forma oportuna y contar con esos elementos en forma inmediata. Ese primer requerimiento, ese primer objetivo que tuvo la comisión de trabajo que elaboró el proyecto es la que se vio inmediatamente reconocida y llevada a cabo, es decir, una vez que comenzó a funcionar la Oficina de Violencia Doméstica, las medidas de protección se comienzan a dictar a las 24 o 48 horas, a más tardar a las 72 horas, porque a su vez, en el mismo momento en que la persona se acerca a la Oficina de Violencia Doméstica, el equipo interdisciplinario realiza lo que se conoce como la evaluación de riesgo, que es un elemento importante junto con otros elementos que van a tener juezas y jueces para poder decidir si van a adoptar en el ámbito civil una medida de protección y en el ámbito penal, además de decidir si van a adoptar una medida de protección o no, decidir si van a comenzar la investigación de un hecho por parte del Ministerio Público Fiscal para corroborar si efectivamente se llevó a cabo y eventualmente aplicar o no una sanción penal. Estas características son las que siempre mencionamos, por eso esta vez decidimos tal vez detenernos en un sistema de recolección de datos nuevo que hemos llevado a cabo a través de la Oficina de Violencia Doméstica. Es decir, primero, la Oficina de Violencia Doméstica cuenta con datos propios acerca de todos los casos que ingresan a la oficina. La oficina comenzó a funcionar, este año se cumplieron 6 años, el 15 de septiembre. Desde el inicio de la oficina hemos llevado a cabo 81.680 intervenciones específicamente. Esto se divide en la cantidad de casos atendidos, es decir, casos donde el equipo interdisciplinario ha recibido a la persona, ha realizado un acta, ha confeccionado un informe de riesgo y eventualmente un informe médico, y alrededor de 30.000 casos en los cuales las personas se acercan a la oficina para recibir información acerca de lo que se puede hacer. En el caso de los casos efectivamente atendidos, son estos casos atendidos por un equipo interdisciplinario, y aquí es bueno destacar que si bien las estadísticas demuestran que las mujeres son la amplia mayoría de quienes se presentan en esta oficina, cualquier persona puede acercarse a la Oficina de Violencia Doméstica. Una mujer, un varón, niñas o niños incluso, con o sin su representante legal, cualquier persona puede presentarse en la oficina, relatar un hecho de violencia que la afecta a ella directamente o a cualquier otra persona, y el equipo interdisciplinario va a realizar todas estas actividades: elaborar un acta, una evaluación de riesgo y un informe médico si es necesario constatar las lesiones. A raíz de los datos estadísticos que se brindaban continuamente desde la oficina y a raíz de la réplica de la OVD de Ciudad de Buenos Aires en otras provincias, actualmente están funcionando en Tucumán, Santiago del Estero, Salta y Santa Cruz. En uno de los encuentros de OVDs en funcionamiento también se adhirieron algunas otras provincias que estaban interesadas en participar de estos encuentros. En uno de ellos, la representante de la provincia de Chubut señaló que era interesante poder contar con datos estadísticos, más allá de contar o no con una oficina de violencia doméstica en cada jurisdicción. A raíz de esta propuesta, la Dirección de Sistemas del Tribunal desarrolló lo que denominamos actualmente un sistema intermedio. Este sistema intermedio es para que las provincias que tengan oficinas de violencia doméstica, pero no en toda su jurisdicción, y en aquellas que no cuentan con oficinas de violencia doméstica, puedan recabar algunos datos esenciales, muy pocos, para que esto no genere una carga demasiado grande en quien está llevando la causa, porque esto va a estar a cargo o de algún empleado o algún funcionario, y se puedan cargar algunos datos mínimos que nos permitan hacer alguna comparación. Este desarrollo lo habíamos anunciado en la conferencia anterior. Lo pudimos presentar en noviembre del año 2012. Se adhirieron al momento 14 provincias, de las cuales no todas todavía están cargando datos, pero lo que sí pudimos rescatar para
hoy era poder señalar algunas cosas interesantes en la comparación de los datos cargados por las jurisdicciones y los datos obtenidos en la Oficina de Violencia Doméstica. Se han cargado en este primer semestre, la comparación es en el sistema intermedio, tomando las provincias que cargaron, que obviamente tenemos ahora un proceso de evaluar cuánto se han cargado en cada jurisdicción, si correspondía a toda la provincia o a algunos juzgados, algunas dependencias solamente. Esto es el nuevo desafío, pero en este primer semestre tenemos casi 9.800 casos cargados por estas provincias y 5.000 cargados por la Oficina de Violencia Doméstica. Lo interesante de esto es que muchas veces cuando se discute acerca de los casos de violencia doméstica siempre existen determinados mitos, que en realidad en la Oficina de Violencia Doméstica los empezamos a desterrar, tales como que la violencia doméstica ocurre en algunos sectores socioeconómicos y no en toda la población, o que esto es algo de personas que no tienen determinada educación o niveles de instrucción. Y también lo que nos está dando esto de la comparación de Oficina de Violencia Doméstica de Buenos Aires con las cargas que se hicieron a través del sistema intermedio es que si bien los datos son distintos por la cantidad de casos o de datos que se van cargando, los porcentajes se asemejan mucho. Es decir, las mujeres son quienes aparecen como las principales víctimas. La franja etaria de quienes aparecen como principales víctimas se repite, es decir, mujeres de 30 a 39 años. El tipo de violencia que se observa en los casos, de acuerdo a los porcentajes de mayor a menor, también se repite en el mismo nivel. Es decir, primero viene la violencia psicológica, luego la física y luego la económica, en los porcentajes y en el orden. Y también la relación que une a la persona que se considera afectada con aquella persona a la que se indica como agresora también coincide. El gran porcentaje se refiere tanto en la OVD como a través de los datos recabados hasta ahora en el sistema intermedio a parejas y exparejas. Esto es importante porque se va repitiendo, y es decir, lo que permite demostrar tal vez que no es una cuestión de alguna patología que se tenga en los casos de violencia, sino que es una cuestión estructural y cultural que afecta a toda la sociedad y a través de la cual el Poder Judicial puede intervenir tratando de resolver estos conflictos a través de medidas de protección oportuna o a través de la investigación de los hechos. ¿En qué consiste este sistema intermedio? Es un sistema, como les decía, en el que ya se han adherido 14 provincias a través simplemente de enviar un mail solicitando una clave de acceso o tantas claves de acceso como el Superior Tribunal lo requiera. Se puede implementar de acuerdo a cómo la máxima autoridad judicial lo decida. Hay jurisdicciones en las cuales están comenzando con una experiencia piloto, con una sola dependencia que va a cargar durante un año los datos y ver cómo resulta esto. Hay otras jurisdicciones que lo han dispuesto para toda la provincia y la idea es que cada dependencia civil o penal ante un caso de violencia doméstica pueda cargar estos pocos datos, donde lo que se pide del sistema intermedio, que es un acceso a través de una plataforma en internet que tiene las medidas de seguridad impuestas por la Dirección de Sistemas, se carguen las edades de las personas que aparecen como víctimas, el sexo de estas personas, el nivel de instrucción y el tipo de violencia que se detecta. Esto de ninguna manera viene a suplir la tarea de un equipo interdisciplinario. Lo que hace la oficina es una evaluación de riesgo y eso va a ser un elemento importante para las adopciones de las medidas de protección, como ya lo he dicho. Este sistema intermedio está simplemente enfocado en la obtención de algunos datos estadísticos simples, que son además los datos que la Corte obligatoriamente tiene que entregar al Consejo Nacional de las Mujeres por la Ley de Protección Integral. Y a su vez sirve para poder participar en políticas de prevención. De hecho, en el caso de la Oficina de Violencia Doméstica, los datos obtenidos a raíz del funcionamiento de la oficina han permitido que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires pueda modificar algunos recursos para satisfacer la demanda de aquellas personas víctimas que se presentan en esta oficina. Por eso el desafío para acá, les voy a mostrar simplemente algunos gráficos. Esto son aleatorios del mes de agosto de la oficina. Se pueden descargar todos los datos a través de la página web de la OVD, a través de la página de la Corte.
Y, como les decía, los desafíos desde la Oficina de Violencia Doméstica, por supuesto, es continuar con la atención ininterrumpida tal como lo estamos haciendo. De hecho, la Corte aumentó el personal. Somos actualmente 143 personas trabajando las 24 horas del día, todos los días del año, debido a la demanda que se observa diariamente en los casos de la oficina. Y fortalecer también la implementación de oficinas de violencia doméstica en aquellas jurisdicciones que así deseen hacerlo según las características de cada provincia. Y estos próximos 2 años van a estar enfocados en poder hacer un análisis más desagregado de estos datos, la comparación de OBD de Buenos Aires con el resto del país y esperemos que dentro de 2 años poder tener datos de todas las provincias y a nivel nacional. Muchas provincias, ahora veo a la doctora Kogar, no se adhirieron al sistema intermedio, pero sí la provincia de Buenos Aires está trabajando con nosotros para adecuar el sistema estadístico y poder consensuar los datos a obtener. Así que breve es la presentación. Muchas gracias. Bueno, seguimos con el informe de la Oficina de la Mujer. Ven que se trabaja, ¿no? Y que es acceso a justicia, que a la gente le hace falta esto. Bueno, muchas gracias. Bueno, para empezar, como ustedes saben, la Oficina de la Mujer no es una oficina que atiende público, es una oficina de planificación institucional que tiene una misión hacia adentro y otra hacia afuera. La de hacia adentro es incorporar la perspectiva de género en las relaciones institucionales, en las relaciones personales, también de quienes integramos el Poder Judicial, y hacia afuera es que las decisiones y la atención al público sea con perspectiva de género. Desde el año 2012, la oficina empezó un periodo que podría denominarse de consolidación del trabajo que veníamos realizando, y debimos adaptarnos a una nueva estructura que fue propuesta por el Sistema de Naciones Unidas, que consiste en 3 líneas de acción. Una es la elaboración de diagnósticos, la realización de investigaciones, otra es el área de sensibilización y capacitación, y finalmente la elaboración de propuestas de transversalización para incorporar la perspectiva de género. Voy a intentar hacer un paneo muy rápido por cada una de las líneas de acción, priorizando que vean la diversidad de cosas que tenemos en la oficina, y todos estos productos y informes pueden encontrarlos en la página web luego para interiorizarse más detalladamente. Al día de la fecha, dentro del área de elaboración de diagnósticos, tenemos ya una 4ª versión del mapa de género. Como ustedes saben, el Poder Judicial es el primer poder del Estado que hace esta introspección de analizar la composición por sexo de los estamentos que componen el Poder Judicial. En el mapa puede verse que somos más mujeres que varones, pero las mujeres seguimos teniendo dificultad. En estas 4 versiones se mantiene la tendencia de esta dificultad al acceso a los cargos de mayor jerarquía. Sabemos que hay 7 provincias, que el máximo tribunal está solamente integrado por varones, las ministras solamente llegan en un 22%, y en el ámbito federal la cosa está más o menos igual, tenemos un 24% de mujeres camaristas solamente. Otra de las investigaciones que emprendió la Oficina de la Mujer y que se les hizo llegar a las máximas autoridades de la justicia en febrero de este año fue una investigación sobre violencia laboral y mecanismos de respuesta en el Poder Judicial argentino. Para ser muy breve, creo que sí, lo más importante de esta investigación es que da cuenta de la necesidad de crear un mecanismo autónomo para atender a los casos de violencia laboral. Solamente el Superior Tribunal de Chaco cuenta con una experiencia específica para los casos de violencia laboral, y hay algún proyecto en la Cámara Civil y en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Pero fuera de estas experiencias, todos utilizan más o menos el mismo sistema de sumarios que se utiliza, por ejemplo, cuando se extravía un objeto de la caja fuerte. Así que bueno, creo que es interesante resaltar este aspecto que muestra la investigación sobre violencia laboral. Otra investigación que emprendimos es el cuidado en la agenda judicial. Siguiendo de alguna forma esto que se viene planteando en la agenda de la región, atender a las tareas de cuidado, la Oficina de la Mujer emprendió una investigación que va atravesando la vida de las mujeres judiciales, desde su potencialidad reproductiva, pasando por el embarazo, la maternidad, la lactancia, hasta llegar a los cuidados de la niñez, la ancianidad y las personas con discapacidad. Y vamos mostrando en cada una de estas partes de la investigación, que estará disponible en aproximadamente un mes,
todos los obstáculos que se nos van presentando a las mujeres en nuestro recorrido judicial. Y creo, para resaltarles solamente una cosa de esta investigación, es que sigue habiendo problemas para los obstáculos, se relacionan fundamentalmente las mujeres con el tema de la maternidad, sigue habiendo preguntas para los ascensos vinculados a la planificación o no de la familia, y por supuesto esas preguntas hacia las mujeres. Otra de las investigaciones que emprendió la oficina y que estará disponible aproximadamente a fin de año, porque es una investigación que se emprendió junto con el Ministerio Público Fiscal y de la Defensa, es el tratamiento de la víctima en la justicia. Se hablaba mucho del tema de la revictimización, pero no había en toda la región una investigación que diera cuenta de cuáles actos realizamos en la justicia que podrían ser revictimizantes. Quizás había algunas denuncias, pero ¿qué es un caso en particular? ¿Y cuánto hay patrones donde debe establecerse alguna política para modificarlos? Y para darles solamente algún dato de esta investigación que se llevó a cabo en todo el país, hay 700 causas judiciales relevadas. Bueno, se pudo determinar que en el marco de los procedimientos judiciales las mujeres víctimas son sometidas a la realización de exámenes psicológicos, psiquiátricos o médicos en mayor medida que los varones. Eso se pudo detectar del relevamiento. Y también de este relevamiento de 700 causas se pudo detectar un porcentaje de causas en donde las preguntas no estaban dirigidas a la determinación del hecho, sino al cuestionamiento de la víctima. Y en un 77,5% esas víctimas eran mujeres. Sigue también, como ustedes conocen, porque todas las jurisdicciones del país participan en la alimentación de la base de datos de jurisprudencia de género, y creo que esto es algo súper importante porque vienen ahí produciéndose algunas discusiones muy interesantes, cuestionando algunas de los institutos judiciales. Por ejemplo, el tema de la probation. Hace mucho tiempo que en la base de datos aparecían sentencias discutiendo la probation, que luego, bueno, fue objeto de una decisión judicial en la Corte Suprema a través del fallo Góngora, pero que en todas las jurisdicciones ya se mostraba una discusión muy interesante. Actualmente hay más de 1.200 decisiones en esta base de datos. En el área de capacitación y sensibilización, como ustedes saben, hay la recomendación general número 19 del Comité de la CEDAW, el artículo 8C del Belén do Pará, y también algunas condenas internacionales a México, por ejemplo, u otros países, y también todo lo que se ha trabajado en materia de cumbres iberoamericanas hablan de la necesidad de capacitación judicial en temas de género. Seguimos entonces con los talleres para incorporar la perspectiva de género que se llevan adelante en todas las jurisdicciones del país. Hay más de 700 voluntarios y voluntarias que replican en sus jurisdicciones con el apoyo de las máximas autoridades de estos talleres y hemos llegado a más de 30.000 personas. También seguimos con los talleres para materia específica vinculada a trata de personas, y también estos último tiempo hemos incorporado talleres virtuales para aquellas jurisdicciones donde les costaba, por la lejanía de algunos juzgados, realizar las capacitaciones. También, debido a la demanda de muchas de las personas que tomaban estos talleres y querían una capacitación específica, comenzamos todos los miércoles, a partir del año 2012, de cada mes, un ciclo de videoconferencias donde se van profundizando los diferentes temas y donde también participa la sociedad civil y las universidades. Para las altas autoridades hemos hecho un programa específico de altas autoridades donde se discute, acá veo a muchos de los que han participado en ese ciclo, han participado más de 150 camaristas y ministros y ministras de Cortes, y donde se discute la jurisprudencia nacional e internacional en temas de género. Y este programa tiene una derivación de 5 talleres regionales que se hicieron ya en La Pampa, en Córdoba, y próximamente tenemos ya fecha fijada para talleres en Entre Ríos, para talleres en Salta y en Santiago del Estero. Otra de las actividades que ya puedo contarles, porque está próxima a terminarse, es un material específico para los juzgados y para los operadores que manejan temas de violencia doméstica, que es un material de capacitación destinado a estos operadores, que lo hicimos junto con el apoyo de ONU y OEA, y estimo que en diciembre se va a presentar este material. Tema aparte merecen las estadísticas en el Poder Judicial. Es una gran deuda del Poder Judicial poder generar estadísticas en materia de género, y uno de los problemas
que nos habían comentado era la necesidad de crear una cultura que valorara la generación de datos estadísticos. Generamos así un programa de fortalecimiento que este mes se pondrá a disposición de todas las jurisdicciones del país que quieran utilizarlo y que tiende a generar conciencia sobre la necesidad de cargar los datos y cómo este respeto por cargar los datos puede generar políticas públicas más eficientes. Voy a pasar algunas cosas por alto para ser más rápido, pero también en el área de transversalización tenemos el proyecto del espacio de la lactancia, que ya hay 8 lactarios en todos los poderes judiciales, el último en la Cámara Nacional de Trabajo, de Apelación del Trabajo, en la Cámara de Casación Penal, y como saben, ese proyecto lo que intenta es un lactario por edificio judicial. También hemos creado, junto con 5 oficinas de la Corte, atendiendo esa investigación que conté al principio de mi exposición sobre los temas de violencia laboral, un proyecto que actualmente está en estudio, pero que esperamos que próximamente pueda ser presentado. También estamos próximos a finalizar una guía interactiva, porque como ustedes saben, una proliferación de documentos, recomendaciones, fallos internacionales en materia de género, entonces las hemos agrupado de modo de facilitar la búsqueda fundamentalmente dirigida a los operadores judiciales. En el área de cooperación internacional, en octubre del año pasado, 10 países de la región vinieron a tomar talleres en Argentina y se llevaron un material que fue consensuado y al menos 5 países, llegando a fin de año, van a estar replicando los talleres sobre trata de personas y perspectiva de género en la justicia en los países de la región. También se han sumado 9 países a la experiencia del mapa de género, así que pronto podemos comparar nuestros mapas con otros poderes judiciales. Esta es una iniciativa argentina-paraguaya que también ya están cargando, así que más o menos en la misma época que se muestran los datos del mapa de género, marzo del año que viene ya estará disponible para que pueda ser comparado. Todos estos datos fueron sistematizados de modo que la experiencia puede ser replicada en todo o en parte, ya sea por los países de la región o por las oficinas locales que se han creado. Y acá me detengo en este gran logro que ha sido la valoración del tema en cada una de las jurisdicciones. Hay actualmente 13 oficinas de la mujer en todo el país que nos aportan, más allá que tenemos una planificación que va alineada, vamos juntas de la mano las oficinas de la mujer de todo el país. Es realmente importantísimo todo lo que nos aportan de las provincias, incluso para mejorar los proyectos de nuestra oficina. Y por último, estamos liderando el proyecto de articulación de políticas del Estado. La Corte está desarrollando una plataforma virtual donde próximamente estarán disponibles todas las políticas del Estado argentino, no solamente del Poder Judicial, sino de la de los 3 poderes. Me permite, doctora, si me permite, hasta acá mi presentación. Y yo me quería nada más tomar unos minutos para hablar de la doctora Argibay. Y escribí algo que espero que no les moleste que me tome el atrevimiento de leerles. Lo escribí para un lugar un poco más íntimo, pero creo que vale la pena transmitirlo porque es lo que siento que ha hecho la doctora. Tal vez es muy temprano para afirmar que el proceso que ha iniciado la doctora Carmen María Argibay desde la Corte ha marcado no solo la historia y el rumbo del Poder Judicial, sino que la incidencia de los proyectos que ha tenido la valentía de emprender desde la Oficina de la Mujer ha llegado mucho más allá, transformando la vida de judiciales y no judiciales, dentro y fuera de los tribunales. Dicen que los procesos históricos no pueden apreciarse en su magnitud mientras se están atravesando, sino que solo pueden juzgarse a la distancia. Pero quienes acompañamos a la doctora Argibay desde la Oficina de la Mujer, tenemos la sensación de estar participando de una pacífica revolución en favor de los derechos humanos de las mujeres que cambiará el mundo. Y es así, ustedes pueden verlo en cada uno de los proyectos que yo fui contando, cómo está la marca de la doctora Argibay. Lo está en los programas de capacitación, porque ellos constituyen a una apuesta, a una concepción sobre la transmisión del conocimiento que se produce mediante la reflexión y el intercambio entre pares. Lo constituyen y lo pueden ver en todas las investigaciones que yo he mencionado, porque la doctora Argibay
apostaba a que a través, y solo a través de un proceso de introspección sobre nuestro comportamiento cotidiano, podían modificarse las prácticas judiciales que reproducen la desigualdad. Lo pueden también ver en esa red gigantesca que la doctora ha formado a través de un grupo de replicadores y replicadoras que reproducen en sus jurisdicciones los talleres, que es el mayor voluntariado de judiciales que se conoce, que ha agregado a su ya profusa tarea este otro compromiso de llevar a sus juzgados, a sus cámaras y hasta sus comunidades una propuesta de cambio que implica una profunda revisión de nuestras creencias. Y finalmente lo pueden ver en la impronta federal que tienen absolutamente todos y cada uno de los proyectos que emprendemos desde la Oficina de la Mujer. Es que detrás de cada uno de los programas emprendidos por la doctora Argibay hay otra mirada posible, más profunda, como la que aquí estoy develando, vinculada a valores que implican una concepción esperanzadora de las personas como agentes de cambio y de sus posibilidades de transformar el mundo. ¿Y cómo no pensar que ello es posible si de un pequeño equipo de colaboradores se han logrado más de 700 personas que replicaron más de 800 talleres que llegaron a más de 30.000 personas? Más de 100 personas involucradas anualmente desde cada una de las jurisdicciones del país en los proyectos de mapa de género y base de datos de jurisprudencia de género que han logrado subir una más de 1.200 decisiones judiciales, más de 8.000 contribuciones para el cambio que aportaron las personas que tomaron los talleres participando así activamente del proceso de transformación. Más de una docena de oficinas de la mujer que replican la experiencia en el ámbito local y hasta mejoran la propuesta de nuestra oficina. Más de 13 países que se han sumado a la propuesta de la Corte Suprema Argentina de capacitación en perspectiva de género. Y así podría seguir con cifras de lo que van generando estos programas. Se la extraña en lo cotidiano, pero la vemos todos los días en cada uno de los proyectos que seguimos impulsando ahora con la dirección de la doctora Hayton desde la Oficina de la Mujer y en cada persona que participa en alguno de los programas en curso. Es por ello que después de su partida, el proyecto con el que alguna vez la doctora Argibay logró poner en marcha sigue hoy su rumbo propio. Su sueño se cumplió, porque ya no es de ella, ni siquiera es de la Oficina de la Mujer, sino de todas las personas que hemos asumido un compromiso por la igualdad de género. Muchas gracias.